al ejército. Yo cumplí mis 30 años de carrera completamente y egresé de las filas militares con un expediente impecable, ¿no? Lo que sucedió en el año 2007 fue que en ese entonces, como parte del plan de Fidel Castro para adueñarse de Venezuela, Hugo Chávez, que servía fielmente a Fidel Castro, impuso el lema cubano, Castro comunista, de patria, sociedad más moderna de Venezuela. Yo consideré, en ese momento vi claramente que esa era la punta de lanza para penetrar la coraza institucionalidad de las Fuerzas Armadas para destruirla, ¿no? Naturalmente, si usted politiza una institución militar, un ejército de cualquier país, y estoy hablando de un país donde existe el sistema republicano y democrático, al usted politizar las Fuerzas Armadas, usted las fragmenta y al fragmentarla, pues la debilita y la destruye. Y al destruir las Fuerzas Armadas, que es una de las columnas fundamentales de una república, pues usted puede ir después a destruir la república. Eso fue lo que sucedió aquí, ¿no? En ese momento yo me opuse a ese lema porque consideraba eso, que el objetivo era destruir a las Fuerzas Armadas para después destruir a Venezuela. Entonces, inmediatamente, que yo siendo un general en servicio activo me opuse a ese lema, fui sometido por orden del mismo Hugo Chávez a una investigación penal militar que duró como aproximadamente unos 4 años, después a un juicio militar por el Consejo de Guerra de Caracas. Imagínense, me llevaron al Consejo de Guerra por eso, por cumplir el juramento que hice a mi patria, ¿no? Y después de eso fui condenado por el Consejo de Guerra de Caracas a arresto, ¿no? Todo por cumplir con mi deber como oficial, con mi juramento de soldado, ¿no? Entonces, realmente, en conclusión, cumplí mis 30 años de servicio en una forma total, con una hoja de servicio intachable, y pues al final de mi carrera, cuando era un general, se presenta ese evento y lo enfrenté, y pues, ahí fue que mi figura adquirió notoriedad pública. Las pruebas no las he presentado yo, las pruebas existen, las han presentado en infinidad de personas, como el fallecido Eric Ewald, ¿no? Quien presentó pruebas en la parte electoral, específicamente, ¿no? El control que existe en la parte electoral, de todo lo que es el sistema electoral venezolano. Ahora, la infiltración cubana no es una cosa nueva, ni de este año, ni vino con Hugo Chávez, ¿no? Desde que Fidel Castro asumió el poder en Cuba, en 1959, amparado por la Unión Soviética, ¿verdad? Él se hizo marxista posteriormente, que llegó al poder en Cuba, inmediatamente desvió su mirada hacia Venezuela, por la inmensa riqueza natural que hay en Venezuela, entre ellos sobre todo el petróleo. Y de inmediato inició una política hostil en contra de Venezuela. Todos deberían recordar que aquí hubo una guerra durante casi 10 años en la que los cubanos de Fidel Castro penetraban por oleadas por diferentes partes del territorio nacional, principalmente por las costas, ¿no? Constantemente llegaban envíos de armas. Guerrilleros venezolanos eran entrenados en Cuba en masa y eran enviados junto con combatientes cubanos a atacar a su propio país, ¿no? Este individuo, este criminal que usurpa la presidencia de la República, ordenó que buscaran al general Viva y se lo llevaran preso. Lo único que le faltó decir fue que encadenado, ¿no? Entonces, lo que sucedió ese día, que es muy importante que lo sepa todo el mundo, es que el domingo 23, a eso de las 11 de la mañana, llegaron a mi casa aquí, empezaron a llegar las primeras unidades de los esbirros, entre los cuales venían cubanos, porque los vecinos lo detectaron. Yo salí desarmado a decirle que querían, atenderlos amablemente, y dijeron que tenían una orden de allanamiento en mi casa. Yo le dije, eso está grabado en los videos y esto está en todas partes en internet y los conoce todo el mundo, ¿no? Yo les pedí que esperara que viniera mi abogado para que mi abogado revisara lo que ellos tenían a ver si era legal. El abogado llegó, se aglomeró la gente aquí, porque yo tengo el aprecio de muchas personas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y los abogados pudieron constatar de que lo que traían no tenía ningún fundamento legal, no había nada legal, ¿no? Entonces,
delante de los vecinos que fueron testigos de eso. Ellos y los abogados le dijeron que si me sacaban de mi casa, eso era un secuestro. Un secuestro como lo estaban haciendo. Esa gente se mete en las casas y saca hasta las damas arrastrando de los cabellos, golpeando a la gente, golpeando a los niños. Pensaban hacer lo mismo aquí. Entonces, antes, cuando yo vi que intentaban forzar el portón por donde ustedes entraron, entonces, pues no me quedó más remedio que ejercer el derecho a la legítima defensa. Eso es algo totalmente respaldado por el derecho, y hasta ahora lo que yo he estado aquí es ejerciendo mi derecho a la legítima defensa y actuando también como un oficial del ejército, como ya eso es sabido. Pues. Esa solución se le fue presentada en aquel momento a la misma dictadura, ¿no? Porque ese mismo día, el 23 de febrero, cuando sucedió eso, inmediatamente yo recibí un respaldo multitudinario de toda Venezuela. Todo el país se fue a la calle. Surgieron las barricadas en toda Venezuela, todo el mundo en respaldo a mi actitud digna, ¿no? Porque tal vez los venezolanos se veían reflejados en mí. Veían que estaban siendo violados en mi casa y que yo estaba defendiendo lo que a ellos le estaba, o sea, a mí me estaba pasando lo que a ellos les estaba pasando. Y recibí un respaldo masivo, no solamente de Venezuela, sino de muchísimas personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, al ver ese respaldo, la dictadura dio un paso hacia atrás. Fidel Castro dio un paso hacia atrás. No se imaginaba eso. Entonces, enviaron una delegación a negociar conmigo. Y ellos se reunieron con mis abogados. Encabezando esa delegación estaba el general Rafael Hernández Dala, que era el director de contrainteligencia militar. Ellos hablaron con mis abogados y le dijeron a mis abogados que el general pida lo que quiera, que el general pida lo que desea, con tal de que acabemos con esta situación lo más rápido posible. Le diga al general que pida lo que le desee. Claro, ellos pensaron que yo iba a pedir dinero, que iba a pedir muchísimo dinero y que me permitieran irme del país. Eso es lo que estaban pensando ellos. Que yo pues iba a pedir mucho dinero, porque me dijeron pida lo que desee, y los testigos de eso son mis abogados. Entonces, pues lo que yo le pedí se hizo por escrito y fue difundido a la luz del mundo, ¿no? El documento existe, yo le puedo dar una copia si usted lo desea. En forma escrita, yo le pedí que yo me sometía a derecho solamente si se cumplían 3 condiciones, ¿no? Esa era la única solución pacífica al conflicto. Y todavía sigue siendo la única solución pacífica al conflicto que se vive en Venezuela. Que era, primero, que quien usurpa la presidencia de la República, el señor que responde al nombre de Nicolás Maduro Moros, demuestre su legalidad y su legitimidad en el cargo. De acuerdo al artículo 240 de la Constitución, que demuestre que es venezolano. ¿Okay? Que demuestre su legalidad y legitimidad, o sea, que se coloque a derecho. Si él me está pidiendo a mí, o si alguien me está pidiendo a mí que me ponga a derecho, entonces primero él debe ponerse a derecho. Y también, en segundo lugar, que todos los cubanos que se encuentran en la administración pública, en todas las estructuras del poder, incluyendo las Fuerzas Armadas, fuesen expulsados de Venezuela en un acto público. Le explicaba, en ese documento está explicado que solamente de esa forma veríamos que a Venezuela ha retornado el Estado de Derecho, ¿verdad? Y si existe el Estado de Derecho, yo inmediatamente me sometería a la disposición de las autoridades. Pero mientras tanto no, porque lo que impera en Venezuela, y todavía eso es así, es un estado de barbarie, donde el objetivo que tiene esta gente, la orden que ha sido dada en contra mía es de asesinarme. Porque la vez que vinieron a buscarme, además de venir como 700 personas, vinieron 2 batallones de guardias nacionales, etcétera, fuerzas cubanas y todo eso, estaban los famosos colectivos, o sea, las bandas criminales armadas, esperándome en el distribuidor de Prado del Este para asesinarme. Eso me fue advertido inmediatamente cuando dieron la orden de meterme preso, ¿no? Entonces, esa era la única solución pacífica. Se le planteó por escrito y fue recibida por el representante de Nicolás Maduro. Claro, ellos esperaban que yo iba a pedir dinero, que iba a pedir, dame tantos millones de dólares, permítame salir del país, y listo. Debe ser que ellos tienen tiempo resolviendo problemas así. Pero no, yo le dije, yo me quedo en Venezuela, yo me someto a derecho. Si usted se somete a derecho, en primer lugar, y en segundo lugar, si saca a todos los cubanos de Venezuela. Cuando yo vea eso, para mí significará que el Estado de Derecho ha vuelto a Venezuela y me entregaré a las autoridades. Mientras tanto no lo haré, porque en Venezuela lo que existe es un estado de barbarie.
y a un estado de barbarie yo me entrego. En un estado de barbarie yo defiendo mi casa y mi familia. En Venezuela nos encontramos en una ocupación extranjera del país, como lo acabo de explicar ya en las anteriores preguntas. Yo he hecho un llamado a lo que debía haberse hecho hace mucho tiempo, que es que la nación se declare en resistencia ante una ocupación extranjera, para que esa es la única forma que tiene hasta respaldo jurídico, no solamente nacional, sino internacional, para que todos unidos, logremos expulsar al invasor cubano de nuestro territorio y volver a recuperar la República. Porque el origen de todos los males que está viviendo Venezuela es ese precisamente, que tenemos una presencia extranjera que está destruyendo el país con traidores venezolanos que están a su servicio. Esa es la realidad.